Bien, ¿me pueden decir si es que tienen en pantalla el Excel con el movimiento de las cuentas? ¿Lo tienen en pantalla? ¿Me pueden confirmar esto? Sí, sí, lo tenemos en pantalla. Sí, Ok, muy bien. Ok. Como les dije, el día de hoy vamos a avanzar bastante, eso que tenemos 3 horas. Claro que vamos a hacer un pequeño break a mitad de las 3 horas, pero vamos a avanzar bastante para no podernos atrasar en este caso. Bueno, entonces lo que ustedes ven ya reiterada vez, esta es la tercera vez que hacemos este tema. Lo que ustedes tienen acá son las reglas de movimiento de cada una de las cuentas. O sea, las cuentas de activo son aquellas que se controlan a través del elemento 1, 2 y 3. Y las cuentas de activo dice que cuando cualquier cuenta de estos elementos aumenta, se registra el monto, ¿no es cierto?, en el D. Y cuando el activo disminuye, se registra en el AR. En el caso de cuentas de pasivo y patrimonio, es decir, las cuentas que están en el elemento 4 y el elemento 5, ¿sí? El tema es lo inverso. Es decir, cuando una cuenta de pasivo o de patrimonio aumenta, va al haber. Y cuando una cuenta de pasivo o patrimonio disminuye, va al deber. Ustedes se dan cuenta, es totalmente lo contrario, ¿no es cierto?, al movimiento o a las reglas de movimiento del activo. Abajo tenemos las cuentas de ingreso. Las cuentas de ingreso son todas aquellas, ¿no es cierto?, que se mueven o que están dentro del elemento 7. ¿Y qué dice en este caso la regla? De que cuando las cuentas de ingreso aumentan, va en el haber. Y cuando los ingresos disminuyen, va en el debe. Entonces, este tipo de cuenta se mueve exactamente como las cuentas de pasivo y de patrimonio, ¿sí? La disminución va al debe, la disminución va al debe, y el aumento, ¿no es cierto?, va al haber. Y el aumento va al haber. Y en el caso de las cuentas de gastos, el movimiento es exactamente igual, si ustedes lo ven, exactamente igual a las cuentas de activo. Es decir, cuando los gastos aumentan, van en el debe, y cuando los gastos disminuyen, van al haber. El aumento, ¿no es cierto?, en el debe, en el caso de las cuentas de activo y cuentas de gastos, y la disminución, en el caso, ¿no es cierto?, de cuentas de activo y cuentas de gastos, va en el haber. Entonces, esto es simplemente un refuerzo rápido de lo que estamos viendo. Y empezamos a ver si ya el criterio para poder hacer asientos contables. ¿Sí? A ver, un momentito, por favor. Tengo un tema técnico acá. Ya, entonces volvemos. Y en sus pantallas está la hoja de Excel que nos está sirviendo ahora, ¿no es cierto?, de base para ver toda la parte práctica, ¿no es cierto?, de los asientos contables. Entonces, dijimos que un asiento contable viene a ser la representación en lenguaje contable de una operación o de un enunciado de operación. Una operación es aquel movimiento que realiza la empresa. La empresa normalmente tiene como movimientos, ¿no es cierto?, las compras, ventas, ingresos, gastos, ¿no?, etcétera, etcétera. Y esto se engloba, ¿no es cierto?, engloba todo el tema, ¿no es cierto?, de los movimientos que tiene una empresa. Entonces, el movimiento de una empresa o actividad de una empresa se engloba en esos criterios. Entonces, ¿cómo es que nosotros registramos una operación o un enunciado? En lenguaje contable, pues simplemente traduciendo, ¿no?, ese lenguaje, vamos a decir, coloquial, del enunciado hacia ¿cómo se llama?, hacia un lenguaje contable, y ese lenguaje contable se expresa básicamente, ¿no es cierto?, en lo que son las cuentas, ¿no? Las cuentas. ¿Ok?
que tienen ustedes en su plan de cuentas. Por favor, supongo que todos ya deben tener su plan de cuentas en la mano y en base a eso, ¿no es cierto?, seguir la clase. ¿Ok? Bien. En este caso, para que ustedes puedan lograr, ¿no?, traducir un enunciado como el que estoy marcando en este momento, un enunciado a lograr establecer un asiento contable que estoy marcando en este momento, tenemos que pasar por 3 fases. Esas son fases lógicas, ¿no?, lógicas que determinen cómo construir, ¿no?, un asiento contable que represente, como les digo, ¿no es cierto?, un enunciado o una operación que realiza la empresa. ¿Estamos? Lógicamente que ustedes van a tener que pasar por esas fases lógicas para construir los asientos contables, porque ustedes no van a ser contadores, ¿no? Ustedes van a tener un criterio general de lo que es la contabilidad por todos los temas que les acabo o les he dicho, ¿no es cierto?, al inicio del curso, pero ustedes no van a ser contadores. Un chico de contabilidad, ¿no es cierto?, simplemente lee el enunciado y de frente se va a hacer el asiento contable porque tiene criterios, ¿no es cierto?, de, vamos a decir, mayor entendimiento desde el punto de vista contable de una operación. Pero con ustedes no van a ser contadores, pero sí tienen, ¿no es cierto?, que conocer cómo se construye un asiento. Lo vamos a hacer a través, como les digo, de estos pasos lógicos. ¿Y cuáles son estos pasos lógicos? Los que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, en colores, ¿sí? El primer paso lógico que tenemos que realizar o hacer, ¿no es cierto?, para poder establecer o construir un asiento contable es, como dice aquí, reconocer los elementos de una operación, ¿no? ¿Cómo está constituida la operación? En base, ¿no es cierto?, a su enunciado. Acá dice la primera operación que compramos mercaderías por 5.000 soles al contado. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los elementos que constituyen o que forman esta operación? Son 2. Primero, la compra de mercaderías, compramos mercaderías. Y la segunda es el pago al contado, compramos mercaderías al contado. Entonces, esos son los 2 elementos que tiene esta operación. ¿Sí? Entonces, primero, reconocer estos elementos. Segundo, dice, determinar la ubicación de los elementos en el plan de cuentas. Entonces, estos 2 elementos los copio aquí abajo. Y ahora sí tengo que determinar, ¿no es cierto?, qué es lo que significa cada uno, antes de establecer qué cuentas, ¿no es cierto?, los van a representar. Primero, si ustedes compran algo, ustedes van a la tienda y se compran pan, pues, y compran leche y azúcar, etcétera, etcétera, lo que están haciendo al comprar eso es gastar. ¿No es cierto? He gastado en comprar leche, azúcar, arroz, fideos, etcétera, etcétera. He gastado, ¿no es cierto?, en hacer esas compras. Entonces, las compras siempre son un gasto, ¿no? Entonces, ya hemos establecido que las compras son un gasto. Y cuando hablamos de pago al contado, estamos hablando de que por esa compra, que es un gasto, hemos tenido que mover dinero. ¿Pero dinero para qué? Para, ¿no?, comprar esa mercadería, ¿sí? Mover dinero para comprar esa mercadería. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y ahora dónde busco o dónde se sitúa, ¿no es cierto?, el movimiento de dinero? El movimiento de dinero se sitúa en el activo, porque hay una cuenta, ¿no es cierto?, del activo que controla todo el dinero de la empresa, ¿no? El dinero que entra y el dinero que sale, ¿sí? Entonces, el determinar estos 2 rubros es importante porque nos da ya aproximadamente el 70% del camino, cubre el 70% del camino para lograr confeccionar un asiento contable, ¿sí? Un asiento contable. Ok, entonces, comprar cualquier cosa determina un gasto. Y el pagarlo determina movimiento de dinero. ¿Y dónde está ese movimiento de dinero? ¿Qué cuenta establece o controla el movimiento de dinero? Es una cuenta de activos, ¿no? Muy bien. Una vez que ya tengo yo establecido estas 2 cosas, esos 2 elementos, la ubicación de los elementos, ya me es un poco más fácil lograr establecer qué cuentas voy a utilizar, ¿sí? Es como decir, el ejemplo que les puse ayer, o me pareció la semana pasada, que yo agarro una aguja y les digo, busquen esta aguja y yo la tiro, por ejemplo, a un lugar donde hay pura paja, el pajar, como se dice normalmente. Entonces, siempre hemos escuchado hablar, ¿no es cierto?, el buscar algo determinado es como buscar una aguja en un pajar. Pero si yo les digo
esta aguja la voy a poner en la parte del pajar que está, ¿no?, hacia la parte derecha y pegada a tal pared, entonces el tema ya no es tan grande ni tan difícil, ¿sí? Es un tema que ya está focalizado, o sea, ya le estoy diciendo dónde buscar. Igual en este caso, si nosotros establecemos bien estos criterios, ya no vamos a buscar todo en el pajar. Igual ejemplo, el pajar viene a ser todo el plan de cuentas. Cuando yo determino esto, ¿sí?, ya simplemente focalizo, ¿no es cierto?, dónde debo buscar la cuenta que debo utilizar. Si yo digo que las compras de mercaderías es un gasto, entonces ya no busco todo el plan de cuentas, qué compra va o qué cuenta va a ir, ¿no es cierto?, para controlar las compras. Simplemente, ya cuenta de gasto. ¿Y qué elemento es el que controla la cuenta de gasto? El elemento 6. Entonces solamente ya busco la respuesta en el elemento 6, ya no en todos los elementos del plan de cuentas. ¿Sí? Y cuando yo digo, sí, pues estoy pagando plata, con plata, y esa cuenta está en el activo, entonces esa cuenta la voy a buscar, y ya no lo voy a buscar en el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, simplemente a ese activo voy directamente a las cuentas de activo, ¿no? Y ahí busco. Y entonces, si he dicho que la compra de mercaderías es un gasto, o cualquier compra, ¿no es cierto?, es un gasto, entonces me voy al elemento 6, donde están los gastos, ¿no es cierto?, y busco y encuentro la cuenta 60. Yo les pregunto, ¿y por qué tú has determinado que la cuenta que vas a utilizar es la cuenta 60? Pues ustedes dirán por dos razones. La primera, la cuenta 60, que es de gasto, su nombre es compras, ¿sí? Y segundo, es la 60 porque hay una subcuenta dentro de la cuenta 60 que habla de compra de mercaderías, ¿no? Entonces ya sustento con dos criterios el hecho de que utilice la cuenta 60. Y en el caso de pago al contado, decimos que es un activo. Es un activo, ¿por qué? El activo que yo busco es la 10. ¿Y por qué la 10? La 10, primero, profesor, porque la 10 es la cuenta que controla el dinero en la empresa, ¿sí? Y dentro de la 10 hay una subcuenta que se llama caja, que habla acerca del efectivo, ¿no es cierto? O decir, o el dinero que está dentro, ¿no es cierto?, de la empresa. Entonces, la utilización de las cuentas siempre tienen que depender de dos cosas, cómo se llame y qué y mueva, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Bien, entonces, tenemos eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya con esto, con esta determinación de ubicación de los elementos en el plan de cuentas, ya nosotros podemos empezar a confeccionar nuestros asientos, ¿sí? Nuestros asientos. Ahora bien, antes de realizar el asiento contable, ya habiendo ubicado, ¿no es cierto?, las primeras cuentas que tengo que utilizar, pasamos a este criterio, ¿no? Hay una regla que se tiene que cumplir sí o sí. ¿Qué dice la regla número 1? Las reglas, por si acaso, se tienen que cumplir sí o sí. No hay variantes en las reglas, ¿sí? No hay variantes en las reglas. Entonces, ¿qué dice la regla 1? Dice, cuando se utilice cualquier cuenta del elemento 6, siempre se preparará dos asientos. Es decir, cuando ustedes en el análisis, ¿no es cierto?, o en el criterio o el ordenamiento lógico, ustedes determinen que van a utilizar una cuenta del elemento 6, cualquier cuenta del elemento 6, incluido la 60, ¿sí? Es decir, cualquier cuenta del elemento 6, siempre se prepara dos asientos. Aquí tenemos los dos asientos. Si utiliza los 60, dos asientos. Si utiliza los 62, 63, 64, 65, 67, dos asientos. ¿Estamos? Dos asientos. Entonces, bajo esa premisa, y en aplicación de la primera regla, yo tengo que tener claro
que esta operación que involucra una cuenta del elemento 6, voy a tener que registrarla en dos asientos. ¿Sí? Eso es lo que dice la primera o la regla número 1. ¿Estamos? Muy bien. Ahora bien, aplicando la primera regla, entonces empezamos el tema. Primer asiento. ¿Cómo está constituido el primer asiento? Con las cuentas que acabamos de ver ahora. ¿Sí? La 60 y la 10. ¿Ok? Entonces estas cuentas se pasan al formato de asiento. El formato de asiento tiene tres columnas, como están viendo ustedes acá. Siempre en un asiento, ¿no es cierto? Su formato tiene tres columnas. La primera columna es la columna de cuenta. ¿Y qué voy a poner en esa columna? Las cuentas que he determinado que voy a utilizar, la 60 y la 10. ¿Sí? La siguiente columna es del debe y la subsiguiente es la del haber. Ustedes dirán, ¿y de dónde salen estas dos columnas? De aquí. El movimiento de una cuenta tiene dos alternativas. Tiene el debe o cargo y tiene el haber o cargo. Debe o cargo, haber abono. Debe que es cargo, haber abono. Y debe que es cargo, haber abono. Es por eso que en el formato, ¿no es cierto?, de un asiento contable están las cuentas de debe y haber, que también pueden ser cargos o abonos, ¿no? Que es lo mismo, ¿sí? Cargo o abono. Entonces ya ustedes conocen de dónde vienen esas dos columnas, ¿no es cierto? Esas dos columnas. Y otra cosa más, no se olviden que lo que dice el debe decir el haber. Si el debe dice 1.000.000, el haber también debe decir 1.000.000. ¿Sí? Siempre tiene que haber un equilibrio en el asiento, ¿sí? Lo que dice la columna del debe decir la columna del haber. Y viceversa, ¿sí? Muy bien. Ahora viene otra secuencia lógica, ¿no? Que no es difícil, pero de todas maneras tenemos que considerarlo. ¿Sí? Tenemos que considerarlo. Muy bien. Empecemos con establecer los montos, que en este caso son 5.000. Sabemos cuáles son las cuentas al inicio, pero no sabemos dónde van a ir los montos, ¿sí? Y para eso simplemente tengo que ser lógico. Muy bien. Dice, la cuenta 60, como está acá, ¿no?, representa la compra de mercaderías. Y me han dicho que las compras de mercaderías son un gasto. Entonces lo que voy a contabilizar acá a través de la 60 es un gasto. ¿Cuál es ese gasto? Comprar mercadería. Muy bien. Entonces la lógica dice, y pregunta, si yo compro mercaderías, ¿mis gastos aumentan o disminuyen? Pues lógicamente los gastos aumentan. ¿Sí? Y si es así, si esta 60 determina una compra y es un gasto y el gasto está aumentando al comprar mercaderías, mis gastos están aumentando al comprar mercaderías, los 5.000 soles que le corresponden a esta cuenta, ¿dónde van? ¿Al debe o al haber? Y para eso nos vamos a nuestras reglas generales de movimiento. La 60 es o pertenece al elemento 6. Ah, el elemento 6 está aquí como gasto. Muy bien. Y hemos dicho que al comprar mercadería nuestros gastos aumentan. Entonces el monto que le corresponde a la 60, ¿dónde va de acuerdo a esta regla? Va al D. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Vamos al asiento. Y los 5.000 que le corresponden a la cuenta 60 van al D. ¿Por qué? Porque los gastos han aumentado de acuerdo a las leyes generales, ¿no es cierto? Cuando un gasto aumenta, el monto que le corresponde va al D. Y después viene la cuenta 10. Y la cuenta 10 dice que es el pago al contado, la hemos ubicado como activo, ¿sí? Y es o sea, la 10 es la que va a controlar eso. Muy bien. La 10 representa ¿qué? El dinero. Si yo compro mercaderías y las pago al contado, o sea, inmediatamente, quiere decir que estoy moviendo dinero, ¿sí? Y si yo estoy moviendo dinero y pago al contado, ¿qué pasa con nuestro dinero? Nuestro dinero al pagar esa compra, ¿nuestro dinero aumenta o disminuye? Pues lógicamente disminuye porque estoy pagando. Entonces los 5.000 soles que corresponden a esta cuenta 10, que es una cuenta de activo, ¿sobre qué se basa ese movimiento? Simplemente en decir, si un activo disminuye, es decir, si en este caso el dinero disminuye, ¿el monto dónde va? En el haber. Va en el haber, ¿no es cierto? Vamos aquí
La 10, cuenta de activo, disminuye, va a la B. ¿Sí? Hasta ahí, perdón, ¿tienen alguna consulta? Sí se ¿Tienen alguna entendió, consulta? profesor. Se ha entendido, ¿no es cierto? ¿Sí? Si alguien tiene alguna consulta, simplemente me interrumpe y me pregunta. Esto es básico para continuar, ¿no es cierto? El tema de los asientos contables. Muy bien. Ya tengo el primer asiento, que es el asiento por naturaleza. Vamos a ver por qué. Pero dice la regla que si yo utilizo cualquier cuenta del elemento 6, no tengo que hacer un asiento, sino dos. Entonces ya hice el primer asiento, el segundo asiento lo tengo que confeccionar también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando una cuenta, la que sea del elemento 6, tengo que hacer los asientos. Ok, el primer asiento ya está hecho. ¿Cómo se hace el segundo asiento? Y el segundo asiento se sustenta en la regla 2. ¿Sí? Se sustenta en la regla 2. ¿Y qué dice la regla 2? Por favor, lean y entiendan claramente lo que está diciendo la regla 2. Dice, cuando la cuenta 60, estamos utilizando la 60 en este asiento, perdón, en estos asientos, sí, en el primer asiento está la 60. Entonces, cuando dice, cuando la cuenta 60 se carga, en este caso lo hemos cargado, sí, está la 60 y está cargado. Se carga, es decir, va al debe. En el asiento por naturaleza, o sea, si en el asiento por naturaleza la cuenta 60 está cargada, independientemente del monto, está cargada, ¿sí? En el asiento por destino, que es el segundo asiento, se carga cualquier cuenta del elemento 2. Se carga, o sea, va al debe cualquier cuenta del elemento 2. Eso ya para hacer el asiento, ¿no es cierto?, el segundo asiento. Y en el asiento por destino, o sea, en este segundo asiento, la cuenta 61 se abona sí o sí. Es decir, va a haber sí o sí. El tema de la 61 no merece ningún razonamiento. Simplemente que si yo tengo un cargo a un elemento o una cuenta de elemento 2, ¿no? Por abono, automáticamente es la 61 con el mismo monto. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? ¿De dónde se obtienen los datos 20 y 61 o no? Vamos a determinar eso claramente en Nórito. Ahorita lo vamos a determinar claramente. ¿Sí? ¿Me han entendido el hecho de que si yo utilizo cualquier cuenta del elemento 6, no es un asiento sino dos? ¿Sí? ¿Me han Sí, entendido sí. eso? Sí, sí. Estamos viendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está constituido el primer asiento? Con las cuentas que hemos logrado, ¿no es cierto?, en el análisis lógico. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se forma el segundo asiento? El segundo asiento dice, cuando la cuenta 60, y está hablando de la 60, no de todas las cuentas del elemento 7, sino solamente de la 60, se carga. En el primer asiento hemos visto que la 60 se carga, es decir, va el monto al debe. ¿Sí? En el asiento por destino, que es el segundo asiento, ese es el nombre de los segundos asientos, ¿no? Se debe también cargar, pero cualquier cuenta del elemento 2. ¿Ya? Vamos a ver ahorita por qué la 20. Y por contrapartida, la 61 complementa el segundo asiento y se manda al haber. Esto automáticamente. Si aquí hay una cuenta del elemento 20, la 61 va a la abona. Si aquí hay una cuenta del elemento 20 y se carga, la 61 la abona. ¿Estamos? Ahora, muy bien. Profesor, como dijo su compañero, ¿y de dónde saco pues la utilización de estas dos cuentas para el siguiente asiento? O sea, el asiento 2. Sencillo. Los asientos, como ven ustedes aquí, son de dos tipos. El primer asiento se llama asiento por naturaleza y el segundo asiento se llama asiento por destino. El asiento por naturaleza me determina, ¿no?, qué es lo que yo compré. Mejor dicho, qué operación he realizado. Si yo no conociera este segundo asiento, lo único que podría yo leer ustedes como yo, es que si utilizo la cuenta 60 es que algo he comprado. ¿Sí? No sé qué, pero algo he comprado.
Y el asiento por destino, ¿qué me dice? Ah, ya, lo que has comprado es mercadería. Lo que has comprado es mercadería. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Sí o no? ¿Puedes repetirlo? Perdón, no escuché, a ver un poquito, está muy bajo tu micrófono. ¿Puedes volver a repetir? No te escuché bien. No escuché bien, ¿puede repetir su pregunta, por favor? ¿Me escucha? No, 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 no. A ver. A ver, el alumno que hizo la consulta, no le escuché bien. ¿Me puede repetir su pregunta o su consulta? A ver, por favor. Si no, a ver, si no puede hacerlo directamente a través del micrófono, haga su pregunta a través del chat. ¿Puede hacerlo? Para los demás, ¿está comprendido hasta ahí lo que he explicado? ¿Perdón? Sí, sí, se ha entendido, profesor. Ya. ¿Todos están de acuerdo? ¿O hay alguna consulta? A ver, por favor, la consulta que le dije, tu compañero para hacerme la consulta, una consulta. Quiero escuchar bien la consulta, por favor. ¿Puede comunicarse por el micrófono? Si no puede, por favor, en el chat puede poner su pregunta, ¿sí? De paso que vamos ya adelantando, tenemos que ir adelantando. Pero si tiene una consulta, hágala, por favor. Hágala, no se quede, ¿no es cierto?, en el aire, como se dice normalmente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que aparezcan estas cuentas en el segundo asiento? Simplemente esto. En el primer asiento yo utilizo la cuenta compras. Si yo he comprado algo al contado. Pues, ¿no es cierto? He comprado algo al contado. Muy bien. Y el asiento de destino explica qué es lo que has comprado. He comprado mercaderías. He comprado mercaderías. ¿Sí? He comprado mercaderías. ¿Qué pasaría si yo compro materiales auxiliares? ¿Utilizaré la cuenta 20 o qué cuenta utilizaré? Materiales auxiliares. ¿Alguien me puede decir? La cuenta 25, profesor. La cuenta 25, ¿sí? Utilizaré la cuenta 25. O sea, no es que en todos los casos yo compro materia prima, yo compro auxiliares, yo compro suministros y siempre va a ser la 20. No. Esa cuenta del elemento 2 me dice que he comprado. Ha comprado muy bien aquí, ¿no es cierto? He comprado. ¿Y qué he comprado? Mercaderías. He comprado. ¿Y qué he comprado? Materia prima. ¿Y qué he comprado? Suministros o auxiliares. Esta cuenta del asiento de destino me diferencia lo que he comprado. ¿Sí? Y todo nace del simple hecho de que dice, aquí la segunda regla 2, que cuando la cuenta se centre en el asiento por naturaleza, se carga, es decir, va al debe, en el asiento por recibo, es decir, en el asiento 2, va a cargar también una cuenta del elemento 2. Y por abono siempre va a la 61. Siempre va a la 61. Si yo tengo la 20 acá, la 61 en abono. Si yo tengo la 25 acá, en la 61 en abono. Si yo tengo la 24 acá, el asiento, ¿no es cierto?, en abono, siempre es la 61. El uso de la 61 no determina, vamos a decir, una lógica. Simplemente vamos a decir, una regla, ¿no es cierto?, automática. ¿Sí? Y al hacer estos dos asientos, culminé la contabilización de este enunciado u operación, ¿no es cierto?, que hemos visto. ¿Sí? Muy bien. La pregunta al cerrar este ejemplo.
¿Tienen alguna consulta o todo es claro? Si tienen alguna consulta, ya les he dicho, aprovechen el 95% que tienen ustedes para poder, ¿no es cierto?, levantar virtualmente la mano, ¿no? O interrumpirme para que yo les pueda explicar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me han entendido? Por favor, determínenme eso. ¿Me han entendido sí o no? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? profesor. Sí. El resto me ha entendido. Creo que solamente tengo... Dígame. ¿Sí? ¿Me han entendido? O sea, tengo 3 alumnos o tengo más alumnos, no sé. Después eso se va a expresar, ¿ah? Después se va a determinar en las pruebas. ¿Alguien desea hacer una consulta? Ingeniero, la cuenta 61 indica variación de existencias, o sea, ese Ok. dato o esa cuenta es siempre necesario ponerlo esa o es que varía según algún factor o No, no, algo no. así. Esa Es, parte no la no, entiendo. no varía bajo, no varía bajo ningún factor. Si ustedes utilizan, si ustedes en el asiento por destino, ahí lo dice la regla 2, ¿no? Cargan cualquier cuenta del elemento 2, cargan cualquier cuenta del elemento 2, o sea, en el debe, ¿no es cierto? Ponen cualquier cuenta del elemento 2 en el segundo asiento, automáticamente ustedes van a utilizar la 61. La regla es clara, ¿sí? No hay ningún tipo de variación. O sea, no es igual que ¿cómo se llama? La cuenta del elemento 2, ¿no? Que varía de acuerdo a lo que hemos comprado, ¿no? O sea, ahora hemos comprado mercaderías, por eso va a la 20. Si compramos materia prima, entonces iría a la 24, ¿no? Ahí sí hay un condicionante, ¿estamos? ¿Sí? Pero el uso de la cuenta 61, ¿sí? Simplemente se utiliza cuando en el cargo o en el debe del segundo asiento hay cualquier cuenta del elemento 2. Cualquier cuenta del elemento 2. Profesor, y si hay una cuenta del elemento, porque es el que le digo, 9, no trabajan con la 61. Vamos a ver después cómo trabajamos, ¿no? ¿Con qué trabajamos? Si yo en el segundo asiento utilizo cualquier cuenta del elemento 3, ¿jugará, otra viajará o utilizará el 61? No, solamente la 61 se utiliza en abono cuando en cargo, en el segundo asiento, haya una cuenta del elemento 2, nada más. No sé si fui claro en este sentido. ¿Respondí tu pregunta? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra consulta? No se preocupen que vamos a decir, con el devenir de las clases, ustedes van a hacer prácticas. Les van a hacer prácticas aquí, en el aula. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, del movimiento de las cuentas, cuando las cuentas se repiten, ¿no? ¿Qué cuentas sí tenemos que tener la lógica para poner, qué cuentas no necesitan lógica, y las reglas, ¿no es cierto?, las establece. ¿No tienen ninguna otra consulta? Bien. Algo que va a corroborar y sustentar mejor el movimiento que acabamos de ver es la segunda operación. Esa es la segunda operación. ¿Es una operación similar a la primera? Sí. ¿Y qué dice esta operación? Dice, compramos materia prima por 6.000 soles al contado. Compramos materia prima por 6.000 soles al contado. Lo primero que tenemos que establecer son los elementos, ¿no es cierto?, de ese enunciado. ¿Los elementos del enunciado cambian? Sí, pero de una manera leve, ¿sí? Ya el primer elemento no se llama compra de mercadería, se llama compra de ¿qué? De materia prima. Y el segundo elemento es exactamente igual, pago al contado, porque el enunciado lo dice de que hemos comprado la materia prima al contado. Entonces lo único que ha variado con respecto a la operación 1 es que aquí no es compra de mercadería, sino compra de materia prima, de acuerdo a lo que dice el enunciado, ¿no? Y el segundo elemento, el pago al contado, sigue siendo exactamente igual. ¿Sí? Sigue siendo exactamente igual. En la determinación de la ubicación de los elementos en el plan de cuentas, simplemente ustedes copian estos dos elementos y aquí es donde se determina, ¿no es cierto?, el asiento, la cuenta que vamos a utilizar. Si mi primer elemento dice que he comprado materia prima
Si yo compro algo, sea mercadería, sea materia prima, o sea lo que sea, eso es un gasto, ¿no es cierto? Estoy gastando para poder comprar, en este caso, materia prima. Hasta ahí me parece que todo está entendido. Entonces, toda compra es un gasto, ¿sí? Toda compra es un gasto. Y el pago, pues sigue siendo activo porque el pago es al contado y entonces he movido. ¿Qué he movido? He movido dinero. Y la cuenta que mueve el dinero, ¿dónde está? En el activo. Entonces, una vez que ya determino claramente esto, digo, compra de mercadería es un gasto, vuelvo a revisar mis cuentas de gasto y digo, ¿dónde voy a colocar la compra de materia prima? Van a revisar y en su plan de cuentas van a llegar a la conclusión, ¿no es cierto?, de que la utilización es la cuenta 60. ¿Y por qué la 60? Porque es una compra. Y además porque hay una subcuenta, ¿no es cierto?, en la 60 que se llama, ¿qué? Compra de materia prima. Entonces ya sustentamos el hecho de utilizar, ¿no es cierto?, la cuenta 60. Y el pago al contado, ¿no es cierto?, es una cuenta de activo, es la cuenta de 10 donde se ve el movimiento, ¿no es cierto?, de el dinero, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos claro, ¿no es cierto?, estos dos, ya tenemos las dos cuentas. Estas dos cuentas me van a servir, ¿para qué? Volvamos a nuestras reglas. Regla 1. Cuando se utilice cualquier cuenta del elemento 6, ¿sí?, siempre se preparará dos asientos. ¿Estamos utilizando una cuenta del elemento 6? Sí, entonces tiene que haber dos asientos. ¿Sí? Dos asientos. Y estas cuentas que tenemos acá, que hemos ya elegido, van a ser parte del primer asiento. ¿Sí? Van a ser parte del primer asiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos. El asiento o los asientos como tal. El primer asiento va a estar constituido por las dos cuentas que hemos determinado acá. Muy bien, las repetimos acá. En la columna de cuentas ponemos las dos cuentas. ¿Estamos? Muy bien. Ahora veamos qué es lo que llenamos en las columnas de debe haber. ¿Qué es lo que llenamos en las columnas de debe haber? Muy bien. Entonces, si decimos que la compra de materia prima es un gasto y utilizo la 60, si compro materia prima, ¿mis gastos aumentan o disminuyen? Lógicamente que también aumentan, así como pasó, ¿no es cierto?, en la compra de mercadería. Mis gastos al momento de comprar algo aumentan. Por tanto, y de acuerdo, ¿no es cierto?, a las reglas generales que hemos visto antes, cuando una cuenta de gasto aumenta, el monto, ¿dónde se registra? ¿En el debe o en el haber? Si una cuenta de gastos aumenta, el monto se registra en el debe. ¿Sí? Simplemente aplicación de reglas. Y cuando yo utilizo, en este caso, pago al contado, y lógicamente es un activo, yo puedo decir entonces, en este caso, la cuenta 10 que maneja el dinero, o el dinero, en buena cuenta, el dinero. Si yo hago un pago, el dinero aumenta o disminuye en mi empresa, pues lógicamente disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la regla? Si una cuenta de activo, como es la 10, disminuye, ¿dónde va el registro del monto correspondiente? Entonces, ustedes van a decir que el registro va en el haber. ¿Estamos? Y hemos completado el primer asiento. Y los montos, ¿no es cierto?, van donde corresponde de acuerdo al movimiento que se tenga. Y también cumplimos el hecho de que todo lo que dice la columna del debe es exactamente igual a lo que dice la columna del haber. 6.000, 6.000. ¿Sí? Pero me dicen, tiene que haber otro asiento. Y este asiento se llama asiento por destino. Muy bien, ¿qué hace el asiento de destino? Explica, en este caso, el gasto. El gasto ha sido una compra. ¿Y qué has comprado? Ah, he comprado materia prima. Muy bien, entonces el primer código, la primera cuenta acá sería materia prima. Y por abono, siempre, como dice la regla, va a la 61. Siempre y cuando la 61 se hace presente, siempre y cuando encima de ella hay alguna cuenta del elemento 2. Siempre. Puede ser la 20, puede ser ahora la 24,
la 23, la 25, la 26. No interesa qué cuenta del elemento 2 esté aquí. Siempre se utiliza la 61 en ese caso, de acuerdo a lo que ha establecido, ¿no es cierto?, la segunda regla. Entonces, ¿por qué la 24? Porque he comprado pues materia prima. Y si es una cuenta del elemento 2, entonces aquí va de cajón, no sé cómo se llama antes, sin ningún tipo de duda, utilizo la 61. Y aquí el tema es igual. ¿Qué hago aquí con la cuenta 24? ¿Pongo el valor en el debe o en el haber? Y me pregunto, simplemente me pregunto. La cuenta 24. A ver, con su plan de cuentas. Esto sí me lo van a responder ustedes. La cuenta 24, de acuerdo al plan de cuentas. ¿Dónde está? ¿Activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto? ¿Dónde está la cuenta 24? ¿En qué elemento? ¿Alguien me puede responder? Activo. En el activo, ¿no es cierto? Es activo. ¿Sí? Siguiente pregunta. Activo. Activo, ¿no es cierto? Siguiente pregunta. Si yo compro materia prima, ¿mis materias primas van a aumentar o van a disminuir? Si compro materia prima, ¿mis materias primas aumentan o disminuyen? Aumenta. Aumenta. Aumentan, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la 24 es cuenta de activo y el activo está aumentando, de acuerdo a las reglas, ¿no? Cuando meto un activo, ¿dónde va el registro? ¿En el debe o en el haber? A ver, Repito la pregunta. Cuando en un en el activo haber, aumenta, ¿al debe en el haber? al haber. ¿Seguro? Vean. Debe. En el Debe. debe, En ingeniero. el debe, acá está, Ingeniero, pues, debe. acá. Cuenta de activo, aumento en el debe. Cuenta de activo, aumento en el debe. Son solamente reglas, nada más. ¿Sí? Y la 61 automáticamente tiene que ir en el haber por la misma cantidad. La 61 es de utilización automática, no requiere ningún tipo de, vamos a decir, análisis. ¿No? No requiere algún tipo de análisis. Un momentito, por favor. Bien. ¿Me han entendido entonces ahora cómo hemos determinado los asientos contables en base a la operación y en base a estas dos reglas? ¿Me han entendido claramente acerca de eso o hay algo que todavía no les queda claro? Pregunten, por favor, pregunten. Si quedan claros, ok, no hay problema, pero si hay alguna duda, pregunten en este momento. ¿Todo está claro? Sí se entiende, profe. ¿Sí? ¿Me han entendido, no es cierto? Muy bien. Entonces podemos dar el siguiente salto. A partir de ahora, todo va a ser asientos, todo. ¿Y ustedes van a practicar esos asientos? Sí. Les voy a dejar a partir de la próxima semana ya tareas, ¿sí? Tareas. Les voy a dejar tareas para que ustedes resuelvan, ¿no? Y después las hagan y las resolvamos en clase. Tareas que van a hacer en clase y todas van a tener que ser por asientos contables, ¿sí? El asiento contable es la base del registro contable y es la base de los informes finales, ¿no es cierto?, que nosotros le llamamos estados financieros y que nos presentan, nos van a dar, ¿no es cierto?, una idea de cómo está la empresa y si está ganando o está perdiendo. La base es el asiento contable. Muy bien. Vamos a pasar a la operación 3. ¿Sí? Vamos a pasar a la operación 3. ¿Sí? Muy bien. El tema es exactamente igual, sino que vamos a de alguna manera a ver lo mismo, pero con otro tipo de reglas y otro tipo de cuentas. Pero los asientos siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? De alguna manera. Muy bien. ¿Qué dice la operación 3? Leamos con criterio y con mucho cuidado.
¿Sí? Mucho, mucho cuidado. Muy bien. Dice, registramos y pagamos al contado. ¿Qué significa registramos? Es que vamos a realizar, ¿no es cierto?, el asiento contable. Y también pagamos al contado, dice, el recibo del teléfono por 500 soles. Es decir, registramos y pagamos el recibo por teléfono, ¿no es cierto?, el gasto por teléfono de la empresa, ¿sí?, que asume, ¿cómo se llama?, que es de cantidad 500 soles. O sea, la empresa ha consumido por teléfono 500 soles, ¿ok? Y además dice, y los departamentos de administración y comercialización asumen el 50% de cada uno, ¿sí? Es decir, estos 500 soles son absorbidos por el departamento de administración y el departamento de comercialización, y cada una asume el 50%, ¿no es cierto?, de este servicio que se ha de pagar, que se ha pagado al contado. ¿Sí? Entonces, es otro tipo de operación. Sí, es muy similar a las anteriores, sí. Pero mejor dicho, vamos a decir, esta operación involucra cuentas muy parecidas a las que hemos utilizado en las primeras dos operaciones. Pero tienen algunas variantes, y esas variantes se explican por la regla número 3 que tenemos aquí, que les vamos a aplicar en su momento. Lo primero que tenemos que establecer, como hemos dicho antes, es qué elementos intervienen, ¿no es cierto?, en esta operación. Entonces, podemos determinar de que los elementos son, primero, el recibo del teléfono, simplemente podemos sacar, ¿no es cierto?, el servicio de teléfono, es igual, ¿sí? Y el segundo elemento es que ese servicio lo hemos pagado al contado. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Me han entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profesor. Por favor. Ya, ok. Por favor, si tienen la seguridad, determinen, porque después van a tener problemas, ¿no es cierto?, para desarrollar esto. Muy bien, entonces los dos elementos de esta operación es el recibo de teléfono o el servicio telefónico, ¿no?, como ustedes quieran, y el segundo dice que es el pago al contado de ese servicio. ¿Ok? Muy bien. Tenemos que establecer, ¿no es cierto?, qué significa en forma genérica cada uno de estos elementos. Si yo pago el teléfono, lógicamente el teléfono es un gasto. Si yo pago un servicio o compro mercadería, ¿no es cierto?, en otros casos, estamos haciendo, ¿no es cierto?, asumiendo un gasto. ¿Estamos hasta ahí? Y segundo, si yo pago el contado, ya, pues entonces ahí tenemos que poner activo. ¿Por qué? Porque la cuenta que controla el dinero en la empresa está en el activo. ¿Sí? Entonces, bajo estas dos premisas, ya podemos establecer qué cuenta. Y lo más importante, por ejemplo, es aquí establecer qué cuenta corresponde, ¿no es cierto?, al recibo por teléfono. Y aquí, que ya lo vimos en la clase anterior, si es un gasto, entonces yo tengo que buscar la cuenta correspondiente en el elemento 6, que es gasto. Y determinamos que era la cuenta 63. Revisen en su plan de cuentas. Cuenta 63. ¿Por qué la 63? Primero, porque tiene que ser una cuenta de gasto y la 63 es una cuenta de gasto. Y segundo, porque en las subcuentas de la 63 debe haber un gasto que habla, ¿no es cierto?, de recibo por teléfono. ¿Es cierto eso? De acuerdo al plan de cuentas que ustedes tienen a la mano. Dentro de la 63 hay un gasto que dice teléfono. ¿Cierto? ¿Sí o no? A ver, confírmenme Sí, eso. profesor, sí, sí, sí es cierto. Sí, Es cierto, ¿no es cierto? Entonces es por eso que utilizamos la 63. Primero, porque es una cuenta de gasto y porque previamente hemos determinado que ese elemento es gasto. Y segundo, porque en la 63 hay un rubro que habla de telefonía, me parece. ¿Sí? Entonces ya está sustentada la utilización de la cuenta 63, ¿no?, en el tema del servicio telefónico. Y el pago al contado, lógicamente estoy moviendo dinero, he pagado dinero, entonces el activo, la cuenta que ¿cómo se llama?, controla el dinero, es en el activo. ¿Y qué cuenta vamos a utilizar? La cuenta 10. Porque ahí se mueve, ahí se controla, ¿no es cierto?, el ingreso y salida de dinero.
Entonces vemos que ya, de alguna manera, ya estamos ubicando más rápidamente, ¿no es cierto?, las cuentas en base a determinar, ¿no es cierto?, de forma genérica qué corresponde a cada elemento, ¿sí? Un poco más rápido, ¿no es cierto? Y mientras vayamos haciendo más prácticas, ¿no es cierto?, vamos a ir mucho más rápido. Hacia de repente alguno de ustedes logre simplemente leer el enunciado, se olvida de eso y de frente me saque el asiento. No es objetivo de este curso que tengan, ¿no es cierto?, ese criterio rapidísimo, pero si ustedes lo desarrollan, ¿no es cierto?, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y sería más que suficiente, ¿no es cierto?, el logro de los objetivos del curso. Muy bien. Entonces, volvemos a nuestra regla número 1, ¿no?, que dice, si yo utilizo una cuenta del elemento 6, de cajón tengo que hacer 2 asientos. ¿Quién dice eso? La regla número 1 que hemos visto anteriormente. Cuando se utilice cualquier cuenta de elemento 6, siempre se preparará 2 asientos. Sucedió aquí, sucedió en la 2, y también sucede en este caso en la operación 3. Yo estoy utilizando una cuenta de elemento 3. Por tanto, el registrar esta operación me va a significar 2 asientos. ¿Sí? Uno por naturaleza y otro por destino. ¿Sí? Por destino. Muy bien. El primer asiento, ¿cómo debe estar constituido? Pues simplemente por las operaciones que he determinado acá. ¿Sí? Entonces, aquí, el primer asiento, en la columna cuenta, ustedes me van a poner las 2 cuentas que han determinado, ¿no es cierto? Han determinado, se ha determinado en la primera parte, ¿no es cierto? De la operación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas cuentas las repito acá para el primer asiento, que es el asiento por naturaleza. ¿Sí? La 63 y la 10. Muy bien. Pregunta para poder establecer, ¿no es cierto?, el monto de cada una de esas cuentas, ¿dónde debe ir? ¿Debe ir ahí el debe o debe ir en el haber? Pregunta. La cuenta 63 es una cuenta de gasto. Y me pregunto, si yo pago el servicio de teléfono, mis gastos, porque es una cuenta de gasto, ¿aumentan o disminuyen? Pues lógicamente, si yo pago también el servicio de teléfono, mis gastos aumentan. Y entonces, ¿por qué el valor, ¿no es cierto?, va en el debe? Porque la regla, ¿no es cierto?, dice que toda cuenta de elemento 6, cuando aumenta, tiene que ir en el debe. ¿Sí? Y en este caso los gastos aumentan, sí, y tienen que ir en el debe. Y en el caso de la cuenta 10 es una cuenta de activo. Y si yo pago el servicio de teléfono, ¿qué pasa con mi dinero? ¿Aumenta, disminuye? Si yo estoy pagando, no. Quiere decir que el dinero está disminuyendo, ¿no es cierto?, de mi empresa. Entonces, ¿qué decimos? Si una cuenta de activo disminuye, ¿dónde se registra el monto? Se registra en él. A ver, ¿de dónde sale eso? Esa regla, pues sale, ¿no es cierto?, de esa regla. Activo, disminución, a ver. ¿Sí? Activo, disminución, a ver. Y en el caso del gasto, aumento, de esa aplicación simplemente de reglas. Hasta ahí ya tenemos el asiento inicial o el asiento, no sé, o el primer asiento, que es simplemente la utilización y el debido registro, ¿no es cierto?, de los montos de las cuentas que estamos determinando en primera instancia. ¿Sí? Muy bien. Pero dice la regla 1 que si yo utilizo una cuenta de elemento 6, tengo que hacer 2 asientos. Ya tengo el primero. Y el segundo, ya. Lo están viendo ustedes en este momento. ¿Sí? Profesor, no hay ninguna regla hasta la fecha, ¿sí? No hay ninguna regla hasta la fecha que me determine cuál es el tratamiento de las
cuentas del elemento 6. Solamente hemos visto el tratamiento de la primera cuenta, que es la 60, porque aquí la regla 2 es bien específica, solamente cuando se utiliza la 60. Y profesor, cuando utilizamos la 62, la 63, como en este caso, la 64, la 65, la 67, ¿qué vamos a hacer en esos casos? Primero, esta regla, ¿no es cierto?, de los dos asientos es para todo. Entonces, si vamos a cumplirla, vamos a cumplir. El primer asiento está determinado, está determinado. ¿Sí? El segundo asiento. Y para eso nos vamos, ¿no es cierto?, nos vamos a ir a la regla 3. Nos vamos a ir a la regla 3. ¿Y qué dice la regla 3? La regla 3 dice, cuando cualquier cuenta del gasto, ¿sí? Aquí falta algo muy importante. Primero lo vamos a establecer claramente para que ustedes no tengan ningún problema. Ahora sí, esto mejorado. ¿Qué dice la regla 3? Cuando cualquier cuenta de gasto, elemento 6, excepto la 60, ¿y por qué digo excepto la 60? Porque ya la 60, la regla de la 60 ya está en la regla 2. Entonces, la regla 3, ¿qué dice? Cuando cualquier cuenta de gasto del elemento 6, excepto la 60, se carga, cuando cualquier otra cuenta excepto la 60 se carga, en el asiento por naturaleza, es el primer asiento, en el asiento por destino, ¿sí?, se carga también, dice, las cuentas del elemento 9 que detallan la distribución del gasto. Y siempre se abona a la 79. Entonces, en el ejemplo, si yo utilizo una cuenta del elemento 6, que no sea la 60, porque la 60 tiene su propia regla. Entonces, si decimos eso, entonces estamos determinando, ¿no es cierto?, la utilización ya no de la 60 ya tiene su propia regla. Y aquí no está interviniendo la 60. Está interviniendo cualquier otro tipo de cuenta, ¿no es cierto?, del elemento 6. Cuando cualquier cuenta del elemento o del gasto, del elemento 6, excepto la 60, estoy quitando en esa regla la 60, se carga, ¿no es cierto? Cuando cualquier cuenta del elemento 6 se carga, ¿sí?, en el asiento por naturaleza, en el asiento por destino, se cargará también las cuentas del elemento 9 que detallan su distribución de gasto, esas dos. Y por abono, sin pensar, va a la 79. Sin pensar, va a la 79. Muy bien. ¿Se acuerdan que cuando estábamos estudiando el plan de cuentas dijimos que la clase 6 estaba muy vinculada, o el elemento 6 estaba muy vinculado con el elemento 9? ¿Sí? Pues entonces ahora sí estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, la regla. ¿Y por qué la 60 no actúa igual? Porque ya les he dicho, la 60 tiene su propia regla, que es la regla 2. ¿Sí? Entonces, sigamos y volvamos a esta regla. Dice, cuando cualquier cuenta de gasto, ¿sí?, excepto la 60, se carga en el asiento por naturaleza, genera que en el asiento por destino se carguen las cuentas del elemento 9 que detallan cómo se distribuye el gasto. Este es el gasto, este es el monto, y en el asiento por destino nosotros vamos a detallar, ¿no es cierto?, las cuentas del elemento 9, que también se van a cargar como detalle del detalle del gasto. Y definitivamente, y a ojos cerrados, sin ningún tipo de explicación, la 79 va como contrapartida. Si acá dice 500, aunque sea separados, en la 79 irá directamente 500 a la vez. O sea, la cuenta 61 y la cuenta 79, para este caso, se utilizan sin ningún tipo de análisis lógico. Simplemente se utilizan. Porque ¿no es cierto?, porque las reglas lo contemplan.
Ahora bien, tenemos que establecer por qué lo que dice en el elemento 6, en la cuenta del elemento 6, lo tiene que decir el elemento 9. Justamente porque es una explicación. Es decir, para que ustedes me entiendan. Yo voy a pagar un servicio. El servicio en este caso, ¿no es cierto?, de teléfono. ¿Sí? Yo voy a pagar y voy a asumir el gasto, ¿no es cierto?, del servicio de teléfono. ¿Estamos? ¿Sí? Pero este servicio de teléfono lo asumen en un 50% cada una de las áreas. El área administrativa y el área de comercialización. Entonces, en el asiento de destino, tengo que utilizar las cuentas del elemento 9 para saber quién asume o cómo se distribuye el gasto. En este caso, el gasto de 500 soles, lo están asumiendo dos áreas de la empresa, el área de administración y el área de comercialización, que están representados por la 94, administración, y 95, comercialización. Entonces, lo que dice la 63, 500 soles, lo dice la 94 y la 95, cada una con 250 soles y son los 500 soles. ¿Estamos? ¿Sí? Y por abono, sin pensarlo, siempre va a la 79. ¿Ok? Si aquí ustedes van a registrar el elemento 9, por contrapartida o por abono, la 79 asume todo. ¿Sí? ¿Me han entendido hasta ahí o quieren que repita? ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Yo puedo continuar o quieren que repita? A ver, por Sí, sí se ha favor, esos entendido, micros. profesor. ¿Se ha entendido? Entendido, ingeniero. ¿Alguien Sí se ha más? entendido, ¿Se ha ingeniero. entendido? ¿Se ha entendido, no es Sí, se ha cierto? entendido. Ok. Entonces ustedes ya van viendo cómo vamos avanzando. Estamos avanzando en otro tipo de gastos, en otro tipo de contabilización. Y que las reglas son importantísimas. Entonces, lo que dice la 63, dice la clase 9. ¿Sí? La clase 9 en distribución y la clase 6 en la consideración total del gasto. El tema es, profesor, lo único que faltaría es de dónde yo saco estas cuentas. ¿Cómo yo sé que esta es la cuenta que controla los gastos de la administración y esto los gastos de comercialización? Es justamente lo que vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a crear esas cuentas. Acuérdense que si ustedes ven el plan de cuentas, ¿sí?, el elemento 9 aparece, pero no aparecen las cuentas del elemento 9. ¿Por qué? Porque hay libertad, ¿no es cierto?, para que el contador cree las cuentas. ¿Y en base a qué las crea? En base a la cantidad, ¿no es cierto?, de departamentos o áreas que la empresa tiene. En este caso, la empresa tiene solamente dos áreas, el área administrativa y el área de comercialización. ¿Sí? Y entonces utilizo la 94 y utilizo la 95. Pero aquí vamos a quedar, y esta es una regla, ¿no es cierto?, también para nosotros, es una regla provisional porque, ya les he dicho, las cuentas de la clase 9 pueden ser hasta 10, ¿no? En este caso solamente nosotros vamos a utilizar 3. Solamente vamos a utilizar 3. ¿Sí? ¿Y qué vamos a quedar? ¿Cómo vamos a quedar aquí? Porque esto es un tema ya para el posterior. Vamos a quedar, y eso pueden tomar nota. Vamos a crear la cuenta 90 como gasto de producción. 90 gastos de producción. La 94 como gastos administrativos. La 94 como gastos administrativos. Y la 95 como gastos comerciales. Y la 95 como gastos, ¿sí?, gastos comerciales. ¿Sí? Gastos comerciales. Entonces, para cualquier tipo de movimiento, la empresa, para nuestro ejemplo nada más, porque ya después, ¿cómo se llama? En la vida real, como se dice normalmente, ¿no es cierto?, estos códigos, bueno, pueden ser 2, 5, 9 o hasta 10, ¿no es cierto?, dependiendo de cuántas áreas o departamentos tenga la empresa. En este caso, para vamos a decir, nuestros ejemplos, vamos a determinar que la empresa tiene 3, ¿sí? A partir de ahora tiene 3 departamentos. El departamento de producción, donde hay sus gastos, el departamento de administración y el departamento comercial. Cada uno tiene sus gastos y vamos a utilizar en los asientos de destino, si es que hay una cuenta de gasto aquí, en los asientos de destino, ¿qué cuenta vamos a utilizar?
¿Sí? ¿Qué cuenta vamos a utilizar? ¿Me han entendido hasta ahí? ¿No tienen ninguna consulta? ¿Todo está Sí, claro? sí, se entiende. Tengo una curiosidad, ingeniero. ¿Por Dime. qué se crean cuentas con los 90, 94 y 95? ¿Por qué no puedo yo crear seguido 90, 91, 92? ¿Y qué pasa, digamos, si yo voy a una empresa, digamos, X y se Sí, tiene otra cuenta y con el otro tendría que manejar cada uno cómo lo maneja? ¿O hay re- alguien que lo dice que tengo que crear sí o ya. sí con esos Repito lo datos? siguiente. Repito lo siguiente. Tú tienes tu plan de cuentas a la mano. Te vas al elemento 9. Te va a decir elemento 9 y te va a decir cómo se llama el elemento 9. ¿Estamos? Pero no te dice las subcuentas. No es como el elemento 1, que el elemento 1 se llama pues activo, ¿sí? Y debajo del elemento 1 están todas las cuentas ya con sus nombres específicos. Si el plan de cuentas te determina nombres específicos para cada cuenta, esas cuentas ya no las puedes mover, tienes que respetarlas para lo que tú quieres establecer. El elemento 1 tiene desde la 10 hasta la 19. Si tú te vas a la empresa A, vas a ver que en la contabilidad está exactamente igual como dice el plan de cuentas. Si te vas a la empresa B también utiliza el plan de cuentas exactamente como viene, ¿no es cierto?, ya emitido. Pero en el caso del elemento 9, dice cómo se llama el elemento 9, pero no te dice qué cuentas o subcuentas existen. Entonces, ¿qué te determina, ¿no es cierto?, el plan de cuentas? Que tú tienes la libertad de crear las cuentas del elemento 9 que te convengan, que, ¿no? Que tú realmente vas a utilizar. Te deja la libertad de crear las cuentas en el elemento 9 como tú quieres. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Puedo yo, por qué no, por ejemplo, profesor, si utilizamos la 90, por qué los gastos administrativos serían la 91 y los gastos comerciales pueden ser la 92? ¿Puede darse ese caso? Sí. Y si yo voy a una empresa y aparecen las cuentas, ¿no es cierto?, del elemento 9 creadas como usted dice, ¿qué tengo que hacer? Pues si la empresa tiene esas cuentas, si ha creado esas cuentas del elemento 9, sabrá, cada cuenta, o mejor dicho, cada empresa sabe por qué lo hace. Ya, profesor, y entonces también había una tercera pregunta que decía, ¿y quién determina, ¿no es cierto?, qué nombres y qué cuentas del elemento 9 se van a crear o se van a utilizar? Pues básicamente el contador. Yo como contador, en las empresas que asesoro, yo he creado estas tres cuentas. Puede haber creado más, dependiendo mucho depende de la empresa. O sea, no es que yo tengo que respetar. En el caso del elemento 9, en el caso del elemento 9, cada empresa tiene sus propias cuentas creadas. Cada empresa. Para mi praxis, para mi práctica de contabilidad, la cuenta 90, de acuerdo a lo que yo he establecido yo como contador, y si la respuesta de quién establece esto es el contador, para mí la cuenta 90 es gastos de producción. La 94 gastos administrativos y la 95 gastos comerciales. Es mi criterio. ¿Sí? La cuenta no es el elemento 9, como no crea cuentas, nos da la posibilidad a los contadores de crear las cuentas, ¿no? En forma correlativa, en forma salteada, ¿no es cierto? En el caso de ¿no? Etcétera, etcétera. Libertad. ¿Y de qué depende que en unas haya, en mi caso, tres cuentas en el elemento 9 y en otra empresa de repente haya 7? Es porque en el caso mío, ¿no es cierto?, de las empresas que yo manejo, contablemente hablando, hay solamente 3. Y a mí me gusta, pues, a mí me gusta la cuenta 9 para gastos de producción, me gusta la 94 para administrativos y me gusta la 95 para gastos comerciales. Esa es la libertad que me da el plan de cuentas. No sé si te he respondido convenientemente. Sí, excelente. ¿Sí? Entonces, el tema del elemento 9, del manejo del elemento 9, depende de la empresa. Por eso es que queda en libertad. ¿Y por qué queda en libertad? Porque también establece pues, la posibilidad de poder, al establecer un gasto, poderlo distribuir convenientemente entre las áreas que existen. ¿Sí? En esta empresa, para el ejemplo, solamente existen dos áreas, el área administrativa y el área de comercialización.
y han utilizado, pues han creado estas cuentas para cada una de esas áreas. Y acá lo que dice la 63 en bloque, acá se de detalles, ¿no? El gasto de teléfono de 500 soles, la mitad lo asume el área administrativa y la mitad del área comercial. Ahora me entienden mucho mejor la utilización de el elemento 9 vinculado a las cuentas del elemento 6. ¿Me han entendido? ¿O necesitan otra Sí, explicación? ¿No es cierto? ¿Sí? sí, Ahora sí, sí se me están entiende. entendiendo. Ok, muy bien. No duden, ya les he dicho, puedo estar yo exponiendo, y si ustedes tienen alguna consulta y de repente están pensando que de repente se les pase con el tiempo, ¿no es cierto? Ya sigo escuchando al profesor y de ahí se me pasa lo que yo tenía que preguntar, no tengan ningún problema. Si yo estoy exponiendo, estoy explicando, ustedes pueden abrir su micrófono y hacerme la pregunta del caso. ¿Sí? Hacerme la pregunta del caso. Hasta ahí, hasta lo que hemos avanzado hasta ahí en esta tercera operación. ¿Me han entendido? ¿Queda claro todo? Porque vamos a hacer otro tipo, ¿no?, de asientos. Y no quisiera adelantar o avanzar si es que no tengo, ¿no es cierto?, el pase de ustedes. ¿Me han entendido todos? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otra operación. A partir de ahora, ¿sí?, se van a aburrir de hacer operaciones, pero aunque ustedes no lo crean, en el caso de que nosotros entramos a ver algo nuevo, ¿no es cierto?, lo que estamos conociendo, llama la atención, ¿no es cierto? Y es muy, de alguna manera, ¿no es cierto?, gratificante el hecho de saber poco a poco, ¿no es cierto?, lo que otro tipo de conocimiento o profesión hace. Y si lo voy comprendiendo mejor, mucho mejor todavía. Entonces vamos a ver ahora la operación 4. ¿Cuál es su enunciado? y que antes hay una consulta de un compañero. Sí, a ver, ya, Chat. ok. ¿Dónde? ¿Es en el chat? ¿Es en el chat? Sí, dice en nuestra profesión cuáles son las A ver, un cuentas momentito. que mayormente Voy a utilizan. entrar al chat un ratito. Sí, voy a entrar al chat para verlo, ¿sí? Ahora. Es la consulta del señor Colque, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, Ya, a ver, dice, ingeniero, en nuestra posición, ¿cuáles son las cuentas que mayormente utilizaremos? Ya, ustedes no van a utilizar las cuentas, ¿sí? No van a utilizar las cuentas. Lo que ustedes van a recibir ¿cómo se llama? Como ingenieros, es cuánto cada cuenta va a acumular. Y las cuentas que van a ustedes, más allá de utilizar, ¿no es cierto?, en la contabilidad, porque eso corresponde a los contadores, las cuentas que más ustedes van a analizar son las cuentas del elemento 9. Porque las cuentas del elemento 9, ¿no es cierto?, detallan el gasto para que ustedes me entiendan de una mejor manera. Ustedes me entiendan de una mejor manera. Vamos a suponer, no, voy a responder esa pregunta con un ejemplo, clarito, ¿ya? Y esa es la siguiente operación. Entonces, vamos a suponer que ustedes trabajan vamos a decir, una empresa constructora. Lo vamos a hacer ¿cómo se llama?, su conocimiento directo, ¿no es cierto? Que esa empresa constructora compra cemento, ¿sí?, por 45.000 soles al contado. Entonces, vamos a ir paso a paso. Primer paso, ¿sí? Establecer. Vamos a ponerlo acá. Aunque en esto estamos haciendo los 3 pasos. Vamos a ponerlo rápidamente aquí. Primero, lo que quiero que me establezcan es
en esta operación, ¿cuáles son los dos elementos? A ver, lo van a hacer ustedes primero. En la operación de compramos cemento por 45.000 soles al contado, ¿cuáles son los dos elementos que incluyen esta operación? A ver, dígame, ¿cuáles son los dos elementos? La Compra del cemento y y el pago al contado. pago al contado. Ok, la compra de cemento y el pago al contado. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces los dos elementos son compra de cemento o de cemento y pago al contado. Muy bien. ¿Ok? Ahora, ¿la compra del cemento qué es? ¿Ingreso o gasto? Gasto. Gasto, ¿no es cierto? Gasto. Gasto. Y el pago, lógicamente, es activo, ya saben por qué, ¿no es cierto? ¿Sí? Completamente entendido. Muy bien. Ahora pues viene lo más bonito del tema. Ustedes me han dicho que compro yo cemento. Y la compra de cemento es gasto. ¿Sí? Y la compra de cemento es gasto. Antes de que ustedes me determinen, ¿no es cierto?, qué cuenta voy a utilizar, me tienen que determinar, o sea, qué cuenta voy a utilizar, a qué cuenta voy a utilizar. Pero primero vamos a determinar lo siguiente. Para la empresa, la compra de cemento es un gasto. Pero al comprar cemento, ¿qué estamos comprando? Si es Materia una empresa constructora, ¿sí? ¿El cemento qué es? materia prima. ¿Materia prima? ¿Estamos todos de acuerdo? No. ¿Para qué es? Ya, para la empresa, ¿qué sería? A ver, ya tenemos una idea, ¿no? Una idea es, una opinión es que es materia prima. ¿Para alguien más es otra cosa? Materiales. Materiales. Ya. ¿Para alguien más? ¿Otra opinión? Para mí, profesor, sería productos terminados. Productos terminados. A ver, vamos a ponerlos aquí. Esta es nuestra pizarra. Entonces, una opinión dice que es materia prima. ¿Sí? La otra opinión me dice que es ¿qué? Es materiales. Y otra opinión dice que es productos terminados. ¿Sí? ¿Hay alguna otra opinión? Materia procesada. ¿Materia procesada? ¿Hay algún criterio de materia procesada por ahí? A ver. ¿Han visto en plan de cuentas materia procesada? Por eso, lean su plan de cuentas, ¿no? No hay, profesor. ¿No hay? ¿Hay alguna otra opinión aparte de las tres que tenemos en pantalla? No hay, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. Primero, ¿es materia prima? ¿Qué es materia prima? Ustedes ya saben muy bien lo que es una materia prima. Materia prima es uno de los tres elementos, ¿no es cierto?, de la fabricación de algo. Hay tres elementos en la fabricación de algo. ¿Y qué vamos a fabricar? ¿Qué vamos a construir nosotros? Una casa, por ejemplo. Y en la construcción de una casa interviene materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Si nosotros vamos a construir una casa, el cemento sería materia prima, sería mano de obra o gastos indirectos. El cemento sería materia prima, sería mano de obra o otros gastos. Otros gastos. ¿Otros gastos, seguro? Materia Materia prima. prima. Lógicamente que tiene que ser materia prima. Materia. ¿Sí? Materia prima. ¿Podría ser material? O sea, cuando me hablaban de material, supongo yo que su compañero ha visto, ¿no es cierto?, el plan de cuentas y ha dicho, ah, sí, pues hay materiales auxiliares o hay suministros, ¿no es cierto? El tema es la importancia de lo que estamos comprando. Y el cemento el cemento tiene una importancia bastante grande, ¿no es cierto? Por tanto, no podría ser materiales,
sin materia prima. Ahora materia prima está ganando. Podría ser productos terminados, como dijo otro compañero. ¿Podría ser o no? No podría ser producto No. terminado. ¿Por qué? Porque el producto terminado sería la casa, ¿no? Ya hecha. Producto terminado. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y el producto terminado sería ya la casa hecha. Sin embargo, simplemente estamos comprando cemento. En tal caso, como les digo, el tema es materia prima. Muy bien. La pregunta es, el elemento es compra de cemento. Es un gasto. Y bajo la premisa que es materia prima, ¿sí? ¿Qué cuenta de gasto utilizo? ¿Qué cuenta de gasto utilizo? La 10. Gasto. 60. ¿Cuál utilizo? La 60. La 60. ¿Y por qué? Porque hay una subcuenta que dice compra de materia prima. ¿Dice o no? Sí. Ok, Sí. entonces, por esas dos razones utilizo la 60. ¿Y en el pago contado qué cuenta utilizo? La 10. 10. La 10. ¿Ven que lo están haciendo más rápido? ¿Ven? Simplemente es práctica. Aquí utilizamos, ¿no es cierto? Vamos a decir, un material que normalmente ustedes utilizan. ¿Sí? Y aquí, exento de cualquier tipo, ¿no es cierto?, de explicación, voy a hacer los asientos, porque utilizo rápidamente, ¿no es cierto?, mis reglas. Y acá voy a utilizar, en el primer asiento, voy a utilizar la 60 y la 10. Y en el segundo asiento voy a utilizar la 24 y la 61. ¿Sí? Aquí en la 60, un cargo, ¿no es cierto?, de 45.000. Y la 10, 45.000. Y ustedes ya están conociendo, ¿no es cierto?, por qué cada una de las cuentas va al debe y otra por qué va al haber. Y en la cuenta 24 serían 45.000, aquí. Y en la 61 automáticamente, y ya tengo los dos asientos. Utilizando un elemento, ¿no es cierto?, que ustedes, ¿no?, normalmente van a hacer. Si queremos seguir ampliando el tema, ¿sí?, hago lo siguiente, porque no solamente ustedes van a controlar la compra, en este caso, ¿no es cierto?, de una materia prima. ¿Qué hago si determino lo siguiente? Dice, registramos y pagamos al contado la planilla de obreros por 47.000 soles. Esta es otra operación y muy vinculada, ¿no es cierto?, a ustedes. Vamos a ponerla como operación 5. Dice, registramos y pagamos al contado la planilla de obreros por 47.000 soles. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ustedes van a decir que son los ingenieros supervisores y van a, ¿cómo se llama? Van a determinar de que hay que pagarles a los obreros y semanalmente, y ese pago semanal son de 47.000 soles. ¿Sí? De 47.000 soles. Entonces, ¿cuáles serían los elementos en estos dos casos? O en este caso, en esta operación, ¿sí? ¿Cuáles serían los elementos? A ver. Planilla de obreros. Planilla de obreros. ¿Y qué más? Y pago al contado. Pago al contado. Y pago al contado. ¿Estamos? Ya está. ¿Ven? Lo están haciendo mucho más rápido. El pago de la planilla de obreros. ¿Ingreso o gasto? Gasto. Gasto. Y abajo sería pues activo, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Ya está. Ahora, me dicen que la planilla de obreros es una operación de gasto. ¿Sí? Y ya digo, entonces la operación de gasto. Entonces, ¿dónde busco? Elemento 6. Muy bien. ¿Qué cuenta elemento 6 involucraría
pago de planilla de obreros o planilla de obreros. La 62. ¿Cómo se llama la 62? Gastos de personal y directores. Gastos de personal. Ya está. Y en el activo sería, ¿qué cuenta? La 10. La 10. 10. ¿Ok? Ya está. Vean con la velocidad que ustedes lo han dicho, ¿eh? Yo no. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Voy a hacer los asientos. Y ustedes ya me van a comprender. Al nivel que ustedes tienen en ese momento, aunque ustedes no lo crean, ya tienen un determinado nivel contable. ¿Eh? Por eso les he dicho. El objetivo es que ustedes rápidamente lo saben. ¿Cuántos asientos tengo que hacer? 2. 2. ¿Por qué? 1. Porque el gasto va a llevar, va a cargar la cuenta 66, la 60 va a cargar 2 asientos por naturaleza y el otro por destino. La 60. No voy a utilizar la 60. Bueno, la 62. ¿Y qué dice la primera Regla. ley, la primera regla? La primera regla dice, cuando yo utilizo cualquier cuenta del elemento 6, sea la 60, 62, la que sea, son 2 asientos. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Si yo en estas cuentas que yo voy a determinar, veo que una cuenta es del elemento 2, de cajón voy a tener que hacer por esa operación 2 asientos. De acuerdo a la regla 1. ¿Sí? Voy a hacer los 2 asientos y ustedes me van a explicar, mismos contadores, qué significa cada uno. ¿Sí? Yo voy a hacer el asiento. Me faltaba acá. Registramos y pagamos al contado planilla de obreros por 47.000 soles. Dicho monto lo asumen la obra 1 y la obra 2. Ahora me entienden, ¿sí? ¿Ok? Es en base a su movimiento. Muy bien. Los asientos. No. Un ratito. Terminé los asientos. ¿Los pueden comprender? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, ¿Qué estoy profesor. diciendo aquí? El gasto de personal, ¿sí? Esa planilla de obreros que es gasto de personal, ¿no es cierto? Es un gasto, ¿estamos? Y al yo pagar la planilla de obreros, ¿mis gastos aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan. Por tanto, si Aumenta. es una cuenta, ¿no es cierto? Por tanto, si es una cuenta de gastos que aumenta, el monto debe ir en el debe. ¿Sí? Y en el caso de la 10, estoy pagando esa planilla al contado, quiere decir que mi dinero, ¿no es cierto?, se reduce, se disminuye. Por tanto, un activo que disminuye tiene que ir en el haber. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este asiento? Asiento por Naturaleza. naturaleza. Y este asiento, el siguiente, ¿cómo se Por llama? destino. Asiento Destino. por destino. Y en realidad es un asiento de destino. ¿Por qué? Porque yo digo, este gasto de personal de 47.000 soles, dice aquí la operación que lo asumen la obra 1 y la obra 2. Es por eso que para ser más explícito he puesto 91 y 92, ¿no? Obra 1, obra 2. ¿Estamos?
y cada uno dice que lo asumen las dos, y si no dice nada, se supone que es el 50% cada uno. Entonces, la obra 1 asume 23.500 y la obra 2, 23.500. Y como dice la última regla, por abono, a ojo cerrado, es la cuenta 79, ¿no es cierto? En ese caso. Acá está la cuenta 79 y asume todo, la suma de los dos, 47.000 soles. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que ustedes, bajo su rubro, van a ustedes ver. Pero la pregunta era, profesor, ¿qué cuentas vamos a utilizar? Ustedes no van a utilizar ninguna cuenta. Más bien van a recibir información de cuentas y ustedes van a analizarlas. Si ustedes son, son ingenieros y son supervisores de esas obras, pues simplemente a ustedes les van a dar, ¿no es cierto?, el detalle de estas cuentas. Obra 1. Obra 2. Y les van a decir a ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Materia prima. En la obra 1, vamos a decir que van a tener 150.000 soles. Han utilizado 150.000 soles. En la obra 2, qué sé yo, pues unos 120.000. Mano de obra. Entonces aquí se utilizarán lo que tienen acá. La obra 1 va a asumir 23.500 y la obra 2 también 23.500. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Esto es un reporte muy pequeño de lo que ustedes van a revisar como ingenieros. Y acá va a haber otro tipo, ¿no es cierto?, de gastos, qué sé yo, que va a asumir cada una de las obras. ¿Sí? Ustedes no van a entrar a ver la contabilidad. Ustedes van a pedir reportes a contabilidad, ¿no es cierto?, de qué está asumiendo cada una de las obras y cuál es el rubro, ¿no? Que se distribuye entre esas dos obras. ¿Me han entendido hasta ahí? Sí. Bien, entonces, sí, pues ustedes van a recibir esta información, pero también ustedes deben saber de dónde viene. Bien, de dónde viene. ¿Sí? Esa es la importancia de que ustedes, que tiene este curso para ustedes. ¿Sí? Bien, vamos a descansar unos 10 minutos, 10 a 15 minutos y regresamos con a seguir haciendo, ¿no es cierto?, asientos, ¿sí? A seguir asientos, porque ustedes tienen que, de alguna manera, explicar. Y la próxima semana, el día martes, yo voy a traer, como se dice, una batería, ¿no?, de operaciones que se las voy a dar para que dentro de, vamos a decir, el horario de la clase, me la resuelvan. Van a tener un tiempo establecido, entramos nuevamente a la explicación y escogeré a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, para que comparta, por ejemplo, su Excel, ¿sí? Y en ese Excel me detalle cómo ha resuelto, ¿no es cierto?, las operaciones que les voy a dar. Entonces vamos ¿cómo se llama?, a descansar unos 15 minutos y regresamos con la clase, ¿sí?
Bien, entonces continuamos con nuestra clase. Vamos a volver a nuestro Excel. Ok, entonces ya para terminar estos últimos minutos vamos a avanzar a otro tipo de operación que se puede dar. Y esta vez va a tener una variante esta operación. ¿Sí? Va a tener una variante. Entonces aquí vamos a poner ok. Entonces la operación es la siguiente. Compramos suministros por 50.000 soles al crédito. Acá tenemos entonces una variación, ¿no es cierto?, a partir de este momento. Entonces, ¿cuáles serían los elementos, ¿no es cierto?, de esta operación? ¿Cuáles serían? A ver, por favor. Compra de suministro. Compra. ¿Y cuál es la otra? Sería crédito. Crédito. Ok, entonces ya tenemos claro, ¿no es cierto?, cuáles son los dos elementos de la operación. ¿Sí? Los dos elementos de la operación. Muy bien. Ahora quiero que ustedes me determinen cuál es, ¿no es cierto?, el rubro general de cada operación. La compra de suministros, ¿qué sería? ¿Qué sería la compra de suministros? ¿Un ingreso o un gasto? Un gasto. Un gasto. Ahora viene la operación siguiente, ¿no es cierto? El crédito. ¿Qué sería? ¿Un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso o un gasto? Pasivo. Pasivo. ¿Perdón? Un pasivo, ¿no es cierto? ¿Y por qué un pasivo? Porque yo voy a comprar al crédito, no voy a pagar inmediatamente. Y si no pago inmediatamente, lo que estoy creando es un pasivo, es decir, una Una deuda. deuda. ¿No es cierto? Estoy creando una deuda. Muy bien. Entonces, ahora lo que continúa es determinar las cuentas. La compra de suministros es un gasto. ¿Qué cuenta de gasto? A 60. La 60. La 60, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una subcuenta, supongo, ¿no es cierto?, de compra de suministros. Y el crédito, me dicen que es un pasivo, ya, ok. ¿Qué cuenta de pasivo utilizo? A ver, revisen su elemento 4, ¿no es cierto? Porque el pasivo es el elemento 4, ¿sí? ¿Qué cuenta del elemento 4 podemos utilizar? 43 o 43, 42. ¿cuál es la 43? ¿Cómo se llama? 43 cuentas por pagar comerciales relacionadas. Ya, ¿y la 42? Cuentas por pagar comerciales terceros. Terceros. Tercero. Entonces tendríamos que utilizar la cuenta 42, porque las relacionadas son cuentas por pagar a empresas vinculadas a ¿cómo se llama?, a sucursales, agencias de la misma empresa. En este caso no estamos viendo eso, ¿sí? Entonces son cuentas por pagar comerciales terceros, ¿ok? Bien, de acuerdo a las reglas que ustedes ya conocen, ¿cuántos asientos tenemos que hacer? 2 asientos. 2 asientos, ¿no es cierto? Voy a hacer 2 200. asientos, ¿sí? 2 asientos. Entonces voy a hacer los asientos. Y ustedes ya van a determinar, ¿no es cierto?, rápidamente qué es lo que determinamos.
¿Qué me dicen? ¿Están bien los asientos, sí o no? No. En los asientos. ¿Están bien o no? ¿Por qué 26? ¿La 26 es suministro o es la 25? No, no estaba muy claro. 26 es... Ah, no, perdón. La ¿Está bien? 25, profesor. ¿Es la 25 suministros? Sí, 25. Sí, 25. Ya está. Ok. ¿Estaría bien entonces ahora? Vamos a explicar entonces. ¿El movimiento de la 60 está bien? ¿Sí? Sí. Si yo Sí. compro suministros, es un gasto que aumenta mis gastos, ¿no es cierto? Entonces, el monto tiene que ir al debe. ¿Estamos? Y la 42 es un pasivo. En este caso, la pregunta sería, si yo compro algo al crédito, ¿mis deudas aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan. Entonces, como es un pasivo y es un pasivo que aumenta, los pasivos aumentan cuando van al haber. Y si no, veamos aquí, pasivos aumentan cuando van al haber. ¿Sí? Aumentan cuando van al haber. ¿Estamos? Esa es la explicación por la cual, ¿no es cierto? La 42, el monto de la 42 corresponde, ¿no es cierto? Vamos a ver, al haber. A ver un ratito. Que no hemos puesto esta cabecera. Ahora está más claro, ¿no es cierto? Entonces, por eso el monto de la 42 va al haber, porque mis deudas aumentan al comprar algo al crédito, ¿no es cierto? Y esto va en el haber. Y por destino va a la cuenta 25, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si yo estoy comprando suministros, ¿mis suministros aumentan o disminuyen? Al comprar, aumenta, ¿no es cierto? Y como es una cuenta de activo, porque la 25 es una cuenta de activo, cuando los activos aumentan, van al debe. Y la cuenta 61, que no admite ningún tipo de explicación, siempre va al haber. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Aquí nos vamos a quedar, como digo, para la próxima clase del día martes voy a tener ya una batería, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de operaciones que se las voy a entregar, vamos a determinar cuánto tiempo van a hacerla y vamos a desarrollarlas aquí en clase. ¿Ok? Bien. Entonces, un momento. Entonces vamos a terminar la clase del día de hoy y nos vemos el próximo día martes donde vamos a ampliar este tema. ¿Ok? ¿Sí?